Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Donald Trump, el petate del muerto. Mucho se ha oído y dicho sobre el presidente electo de los Estados Unidos, que en pocos días asume su cargo en el vecino país. Análisis económicos premonitorios que muchos expertos de nuestro país dejaron correr en los días posteriores al insospechado triunfo de este empresario norteamericano, cuya característica es sembrar polémica a cada paso. Su primer objetivo fue ganar las elecciones y así lo hizo, contra todos los pronósticos y desafiando el establishment político que vio cómo su candidata quedaba atrás en los votos electorales, esos que cuentan en definitiva para alzarse victorioso. Pero ¿qué nos espera ahora a los mexicanos? ¿Hasta dónde piensan los analistas que cumplirá sus promesas de acotar o interrumpir seriamente su relación comercial con nuestro país? ¿Quiso amenazar solamente para ganar una elección o piensa hacer cumplir lo que prometió a los que confiaron en él? Hoy, sobre la mesa, dos expertos en el tema nos despejarán dudas y expondrán sus puntos de vista sobre este tema trascendental que podría afectar, y de hecho, afecta a la economía mexicana. Buenas noches y bienvenidos a un programa más donde pondremos sobre la mesa un tema de sumo interés. Y el de hoy, aparte de interés, es candente y de mucha moda, porque parece ser que todo el mundo en estos días lleva el apellido de este hombre a cualquier foro. Así que creo que se va a poner interesante, sobre todo con los invitados de lujo que tenemos esta noche. Mi querida amiga. Muchas gracias, señor Ciccone. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estaremos tocando el tema Donald Trump, el petate del muerto, y como siempre, ya lo sabe usted, presentamos un poquito del currículum de nuestros invitados. Y bueno, le agradecemos al señor Tonatiuh Guillén López que nos acompañe. Él tiene doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y presidente del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, desde el año 2012. Donde ha dirigido, obviamente, varios departamentos como estudios de administración pública y además la revista académica Frontera Norte. Ha sido catedrático investigador en áreas de política regional, modernización de gobiernos locales, federalismo y descentralización, así como procesos migratorios. Es autor y coordinador de 15 libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Como igual agradecemos a Gastón Luquen Garza, ya de casa también. Gracias, María. Graduado de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey con posgrado en el IPADE. Fue presidente consejero del Instituto Estatal Electoral en Baja California, además de haber sido diputado federal de mayoría representando al PAN en el 5º Distrito. Consejero de Transparencia Mexicana y candidato independiente a la alcaldía de Tijuana en el 2016, consejero también y maestro del CETIS y del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Es socio y consejero de distintas empresas y ha recibido, señor Luquen, el reconocimiento al personaje del año otorgado por el semanario Z. Gastón, gusto en tenerlo con nosotros. Gracias, Nevelia. Mucho gusto saludarte. Gracias, José, por la invitación. Gracias a usted. Y compartir el foro con Tonatiuh. Maravilloso. Muchas gracias. Un tema muy candente, como usted dice, señor Ciccone, y de mucha actualidad. Claro que sí, un tema Comenzamos. Que inicia o arrancamos con una pregunta que en parte en estos días ya se está medio contestando, ¿no? Y hablábamos fuera de cámara, sí, que en la conferencia de hoy del señor Trump dejó ya entrever estas cuestiones que vamos a preguntar. Y la primera pregunta era si cumplirá Trump con las amenazas de campaña. Las amenazas me refiero concretamente a México, ¿no? O contra México. ¿Cómo sientes? Gracias. Una primera observación es que el escenario que está en construcción y que ya está en movimiento apuntan de manera muy clara y desafortunada y afortunadamente de manera muy fuerte a un cambio de época en la relación México-Estados Unidos. No es solamente una coyuntura, es un escenario que se presenta de gran escala, de manera súbita. Esto es una dinámica de alta velocidad, conozcamos cómo vienen, de los que ya están ocurriendo, y que modifica
el mapa de las relaciones entre nuestros países. Lo dividiría el escenario por lo menos en 3 grandes dimensiones. La más preocupante en el terreno de la economía pues es la revisión de los acuerdos comerciales que impactan a México, porque Trump quiere revisar China y quiere revisar Japón y quiere revisar Europa, pero sobre todo se lanzó contra el TLC y pues en particular no con Canadá sino con México. Entonces ahí hay un punto crítico. Esa es una dimensión. La otra dimensión también de gran preocupación y que humanamente la más grave es la que corresponde a sus intenciones de deportación, que en los últimos años disminuyeron en números. Sigue siendo un tema grave sin duda, pero habían disminuido en números, y lo que está planteando pues es un escenario en donde pone en riesgo pues a poco más de 6.5 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que tienen una condición no regularizada, muchos de ellos jóvenes que prácticamente han hecho su vida ahí, como los llamamos los Dreamers. Entonces esa relación con respecto a la población mexicana en Estados Unidos es la que también está en el escenario, con modificaciones muy dramáticas. Ya las hemos vivido en parte. El primer periodo de Obama fue bastante duro, muy severo, pero es probable que ahora sea del mismo calibre y con las mismas consecuencias. Y el tercer escenario que está pues en el mapa, que nos toca también de manera muy directa, de hecho los 3 nos tocan de manera muy directa en la frontera, y que ahora tiene un valor más simbólico que real, es lo del muro en la frontera. Entonces ese muro ya existe, ¿no? Ya no va a crecer más, por lo menos aquí sería absurdo hacerlo todavía más ridículo. Tendría que hablar de otro muro. Claro. Pero el punto aquí es que simbólicamente ese muro, además de que sea una irracionalidad, porque los mexicanos tampoco ya no estamos yendo a trabajar a Estados Unidos ahorita. Sí. Si quieren comentamos el punto, pero el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos ha bajado impresionantemente, no ahora, sino desde 2007 viene esa curva por lo menos. Entonces no tiene un sentido, ese muro está hecho para las personas y contra las personas. Entonces no tiene sentido, si lo vemos desde el punto de vista de su racionalidad económica, no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos tampoco ha habido ninguna amenaza del lado mexicano. Entonces tiene más bien un valor simbólico que cruza perfecto con el discurso xenofóbico y racista que ha expresado Trump, y que tiene más un rol simbólico que otro. Pero si nos quedamos con los 2 primeros, esos sí son de gran calado. Reitero, es un cambio de época. No creo que sea un saltito y se acabó, es un cambio de época, y que obliga a repensar para México, y ese es un punto que también puede ser interesante revisar, implica revisar nuestro modelo de desarrollo económico, nuestro modelo de relaciones con las empresas transnacionales, nuestro modelo de concebir el mejoramiento de la calidad de vida. Tendríamos que ver nuestra propia historia. Ya ha ocurrido situaciones en donde la economía mexicana en escenarios críticos pues logra encontrar una ruta. Hay que encontrar el liderazgo que nos lleve en esa otra dirección. Este cimbronazo puede hacer... sería lo positivo, digamos. Replantear muchas cosas. En el escenario, en lo peor y lo mejor, es que nos obliga a revisar el modelo de desarrollo económico y nos obliga a revisar la relación de México con el capital transnacional. Ese creo que es un punto importante. Y avanzar hacia la economía de la calidad de vida, yo le llamaría de esa manera. Ir hacia esa economía de la calidad de vida. Y del otro lado, el otro punto que es importantísimo es la relación de México con los mexicanos en Estados Unidos. Esa relación que está en riesgo también, porque puede haber la percepción de un Estado, sobre todo no de un país, de un Estado que abandona o que deja o que no atiende o que a sus compatriotas fuera,
y además a los hijos de estos compatriotas. Ese es otro gran dato. Tenemos casi 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, nacidos en México, pero también hay más de 11 hijos de estos mexicanos por derecho mexicanos. Entonces el número de mexicanos, la nación mexicana es mucho más que los 120 millones que nos dice el INEGI. Somos 145, más la herencia cultural mexicana de largo plazo en Estados Unidos, y es otra cifra. Pero si nos quedamos con los mexicanos por derecho, en nuestro concepto de nacionalidad que está en la Constitución, somos 12 más 11 y medio más. Entonces la estrategia mexicana y ya de Estado, de política pública, pues debiera estar mucho más pensando en un proceso de corto, mediano y largo plazo alrededor de qué hace con esa parte de la nación en el sentido de integración, de desarrollo, de compromiso con México, porque al final quien nos va a defender es esa población. Al final con quienes va a ser la relación más fuerte de México con Estados Unidos es a través de los mexicanos que estamos acá y los mexicanos que estamos allá. Son el nexo, ¿no? Ese es el nexo más potente. Entonces, me parece que es un punto, son referentes para tener los parámetros del diálogo. Muy bien. Gastón, a mí se me hace muy interesante cómo plantea la pregunta José. Es decir, cuando gana un candidato cualquiera, de cualquier partido, en cualquier lado del mundo, la pregunta obligada es, oye, ¿va a cumplir lo que nos presentó, lo que nos propuso, lo que nos prometió? Es natural la pregunta. Pero tú estás haciendo una pregunta que es muy distinta. ¿Va a cumplir las amenazas que él se propuso en la campaña? Y en este caso, como es una figura nueva en la política, nunca ha tenido un cargo público, es su primer cargo de elección popular. No tenemos ningún antecedente que nos pueda decir, oye, pues es un tipo que ha sido congruente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Entonces Trump se presenta como una gran incertidumbre y entonces es más difícil contestar tu pregunta porque no tenemos ningún antecedente. Lo único que nos puede servir un poquito para tratar de vislumbrar por dónde puede venir es qué tipo de persona es. Y a mí me preocupa mucho porque tiene todas las características de un populista demagógico, de una persona que manipula los sentimientos de la gente para decirles lo que quieren escuchar, para que ellos apuesten su esperanza y su futuro en él. La demagogia y el populismo, decía por ahí Sabater, es la democracia de los flojos. Queremos un caudillo que nos resuelva los problemas y que nosotros no tengamos que hacer nada. Y además Trump tiene una gran habilidad, un juego de habilidades que no cualidades, que son cosas distintas, que es un gran comunicador. Nos podrá no gustar lo que dice, pero lo comunica muy bien. Él llega a los sentimientos, apela a los sentimientos. Y si es necesario usar la mentira o verdades a medias, no tiene ningún problema. Si es necesario denostar al otro, no tiene ningún problema. Y entonces, a quienes se sienten abandonados, a quienes se sienten desplazados, a quienes tienen menos, a quienes están rebasados por la realidad, por la globalización con sus costos y beneficios, es decir, absorbiendo los costos sin tener ningún beneficio, ven en él una figura atractiva, porque les levanta la esperanza. Sí, lo que nosotros, bueno, lo que yo por lo menos lo puedo ver como, apreciar como reaccionario, lo ven atractivo, porque para mí, cuando no dejas opinar a otra persona, cuando descalificas, eso es reacción. Por supuesto. Y él es un reaccionario. Es que yo creo que el voto es como el amor. No obedece al raciocinio, no obedece a la razón, obedece mayormente al corazón y a la pasión. Entonces, él tuvo esta habilidad. Sin embargo, hay que tener pendientes 2, 3 cositas. Él dijo en campaña, voy a perseguir por los medios de la justicia a Hillary Clinton, voy a deportar a todos los millones de mexicanos que son de 6 a 10 o 11, los que tú quieras, y voy a construir ese muro. Son de las 3 cosas más emblemáticas. Pero ya ha dicho desde que ganó para acá, 2, 3 cosas que han cambiado el tono de esos compromisos. Uno, ya le bajó 3 rayitas a la Hillary y ya parece ser que hasta ahorita no hay novedad de que vaya a cumplir con lo que amenazó en ese tema. 2, la deportación ya dijo es que
materialmente encontrar y deportar a esos millones de mexicanos que están allá ilegalmente, es materialmente imposible y costosísimo. Entonces ya dijo que no, que va a ser solamente a quienes tengan un récord criminal y que tengan 2, 3 perfiles o características específicas. Bueno, dijo que primero a los que tengan. Así es. Entonces baja sustancialmente el universo de personas a deportar. Habrá que ver cómo le hace también. Y el otro, el muro, como bien dice Tonatiuh, el muro ya existe, ya lo vemos todos los días. Él juega sobre las emociones de las personas que no conocen la frontera, que no conocen el muro y que creen que con un muro van a parar el tráfico de personas o de productos ilícitos o ilegales. Bien dice Tonatiuh, el tráfico neto migratorio entre México y Estados Unidos se acerca a 0. Los que se van a Estados Unidos y los que regresan de Estados Unidos prácticamente se nivelan las dos cantidades. O negativo y esto, ya. Así están volviendo o negativo. más, ¿verdad? Y esto ya no es nuevo, tiene algunos años, 2, 3 años por lo menos. No ha habido un muro en la historia del mundo que resuelva los problemas que pretende resolver. No, fueron derribados al final. El costo que tiene este muro, no hay recursos con que pagarlos. El gobierno de Estados Unidos no solo no está en una situación boyante, está en una situación crítica en términos de déficit público. A la hora que tenga que gastar billones de dólares en ese muro, yo no sé cómo le va a hacer. Claro, es la demagogia que ahora insiste que México lo va a pagar de una u otra manera y que por mientras lo va a pagar el Congreso o va a buscar que lo pague el Congreso y luego digamos que nosotros se lo reembolsemos. Entonces, ya está cambiando de posición un poquito en estos 3. Él va a tratar de cumplir todas sus amenazas y cuando no pueda le va a echar la culpa a alguien más de por qué no pudo. Bueno, la siguiente pregunta era, doctora, ¿hasta dónde internamente le permitirá el Congreso a él cumplir con sus amenazas o propósitos? O sea, porque también actuar. el Congreso, Sí, no es un juego. Y depende de alguien. Bueno, ahí es incluso todavía más complicado, no es solamente el Congreso. Hay que recordar que al interior del mismo Partido Republicano generó una oposición espectacular. Y a pesar de que lo tiene, está en una posición dominante, hay resistencias. Claro. Y esas resistencias están expresadas evidentemente en el Congreso, evidentemente en el lado demócrata, pero hay que sumarle más. Por ejemplo, en el rubro de migración y de deportaciones, a diferencia de lo que fue hace 5 o 6 años, este programa de ciudades seguras que le permitía un acuerdo entre Homeland Security y los gobiernos de las ciudades, si pasaba algún incidente de tránsito y la persona tenía cara de indocumentado, había un reporte de inmediato de las ciudades a Homeland Security y esa persona aparecía en Tijuana 2 días después. Sí, ese era un acuerdo. Eso permitió que entre 2006 y 2007 tuviéramos casi 500,000 de deportaciones, estoy dando el número grueso, anuales. Incluso los primeros años de Obama por ahí nos maltrató bastante. Lo subrayo porque a diferencia de eso, de ese acuerdo, las ciudades como Nueva York, no sé si vieron el discurso del alcalde de Nueva York, impresionante. Los Ángeles, Chicago, grandes ciudades han dicho no vamos en eso. Entonces hay una resistencia. Asumo lo que comenta Gastón. Además de que, quién sabe, hay explícitas resistencias de comunidades, de iglesias, mismo discurso ayer de Obama, de despedida. Sí. Fue impresionante en ese sentido. Claro. ¿No? Entonces, no es una medida tan discrecional. Si ubicara a 100,000 o 200,000 personas en condición documentada, tuviera las facilidades que los gobiernos de las ciudades pidieron en algún momento al gobierno federal, sería muy viable. Si las ciudades ya se negaron, materialmente está complejo. Tendría que crear una fuerza especial que a su vez costaría no sé cuánto. Entonces, el escenario es también de resistencias. Claro. Y en el lado económico, cierro muy rápido con esto, en el lado económico yo no veo
ni a Ford mismo, que también ya dijo que iba a mover cosas, que siempre no iba a mover cosas y que se iba a regresar, o lo que le está amenazando a General Motors ahora. No veo a estas transnacionales gigantescas mundiales diciendo sí, por supuesto, como usted diga, porque hay estructuras económicas que están en juego y que son inmensas. Claro, es lo que inmensas. O el arreglo con China. México es la tercera economía más importante para Estados Unidos. Entonces decir, mira, ya no vas a ser la tercera, vas a ser la 10ª, es evidentemente un costo para la economía del país, pero sobre todo, y hay que ser muy explícitos, es un costo para las empresas transnacionales, las grandes, que son las que están más articuladas en este mecanismo global. Entonces no las veo a esas empresas dóciles diciendo, sí, por supuesto, ¿no? Me va a costar más, pero no hay problema, yo le entro. Entonces esas resistencias internas son factores que matizan el golpe en alguna medida, pero no va a depender tanto de lo que México diga o haga, que por cierto hemos dicho muy poco. Claro, es verdad. Va a depender de cuánta resistencia hay al interior de Estados Unidos. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no lo diga, ¿no? Bueno, las empresas, como señala Tonatiuh, porque yo me pregunto si este hombre es mago en las finanzas o cómo va a ser que en esa diferencia tan radical que hay de sueldos puedas mantener el precio de un carro y no, a no ser que lo exentes de impuestos o no entiendo. Hay destacados economistas de distintas tendencias que han criticado severamente los planes que propone Trump. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo quiero mantener los empleos en Estados Unidos. Es un argumento válido, es un propósito válido. Sin embargo, el mantenerlos en Estados Unidos va a significar que esos productos y esos servicios van a ser más caros. Mucho más caros. Y al ser más caros, Estados Unidos va a perder competitividad porque sus productos no se podrán desplazar con la facilidad que actualmente se desplazan. Entonces está creando, digamos, un beneficio cortoplacista con un gran costo a mediano y largo plazo, que eventualmente va a hacer que se pierdan más oportunidades de empleo. Estados Unidos ya perdió su naturaleza de manufactura en términos generales, porque está a niveles de pagos demasiado altos comparados con el resto del mundo. Entonces, yo creo que es una medida que no le va a dar, que si él al mismo tiempo dice a estas empresas, oye, si tú te vas a México, yo te voy a imponer, valga la redundancia, un impuesto de importación. Ah, bueno, perfecto, le va a salir más caro el producto a los ciudadanos estadounidenses. Entonces, bueno, hay un costo por esas medidas. Y los países no se van a quedar con las manos cruzadas. Esto va a generar una guerra arancelaria. México también le puede decir, bueno, pues a tus productos norteamericanos les vamos a poner un impuesto de importación. Y quienes perdemos somos los ciudadanos, los consumidores. Claro. Y China y Rusia y el resto de los países empiezan a hacer ese tipo de cosas, porque el que dispara primero hace que es como una cantina de vaqueros que están borrachos. Sí, claro. El primer disparo se suelta la matazón por todos lados. Ahí esa es nuestra preocupación. Entonces es una pregunta muy válida. ¿Qué elementos va a tener que lo puedan limitar un poco de lo que quiera hacer? Yo ubico 4. Primero, los demócratas, que van a hacer todo lo posible por pararlo. 2, aunque sea el hombre más poderoso del mundo, entre comillas, también tiene una serie de limitaciones legales a sus atribuciones, a sus facultades. No puede hacer lo que él quiera nada más porque él quiera. No es tan fácil. 3, y como lo dijo bien Tonatiuh, pues los republicanos que no estén de acuerdo con él, que sean más sensatos a la realidad que impera en el mundo. Y 4, yo creo que la más importante de todas es, el mayor obstáculo que él va a tener para hacer las cosas que quiere hacer es la realidad. Es decir, para un empresario que llega creyendo que va a manejar el gobierno como si fuera una empresa, se equivoca rotundamente, se equivoca totalmente. Son 2 animales muy distintos. Si él cree que nada más con dar las órdenes va a suceder, yo creo que se va a topar con un gran muro. Y alguien vacilaba el otro día, un amigo de Estados Unidos que me decía que sí vamos a construir el muro y sí lo vamos a pagar los mexicanos. Y yo sentí que era como que una vacilada medio pesada, ¿no? Me dice, sí, es que ustedes lo van a tener que pagar y construir porque va a haber millones de norteamericanos que vamos a querer huir de este país a México porque llegó este señor, ¿no? Claro, o sea, nos va a desquiciar la vida.
Claro, es como la parodia de Gael García, ¿no? Exactamente. Pensé que ibas a agregar a Melania, que no le iba a dejar. En los factores Pues fíjate, en contra. Digo, son opiniones. Yo creo que Obama fue un presidente que la historia lo habrá de juzgar espero, como un estadista, como un hombre sensible, con un hombre completamente distinto al que ahora llega. Y como bien dice Tonatiuh, Trump es un reflejo, es un síntoma de un cambio fundamental a nivel mundial, producto de la tecnología, del cambio de valores, de la migración, del racismo, de los cambios de conceptos familiares tradicionales a otro tipo de Brexit ya lo tuvimos. Absolutamente. Entonces, también perdieron ellos una gran primera dama también, ¿no? Claro. Habrá que ver Melania cómo le va, pero bueno, aquí eran los dos, creo que eran personajes en términos humanos muy atractivos. Bueno. Hacemos una pausa, si le parece vamos a regresar, desde luego estamos hablando aquí Sobre la Mesa sobre el tema Donald Trump, el petate del muerto. Hacemos una pausa, volvemos con eso. Muchas gracias por continuar con nosotros en una edición más de Sobre la Mesa. Estamos hablando sobre el tema Donald Trump, el petate del muerto, y platicando, señor Ciccone, con Gastón Luquen Garza y con Tonatiuh Guillén López, a quienes agradecemos enormemente que nos acompañen. Una preocupación, obviamente, pues tras el ascenso de Donald Trump es la situación del dólar, que se ha depreciado mucho la moneda mexicana, y platicando con algunos economistas en nuestra labor de campo, de reporteros, bueno, nos comentaban que había que esperar realmente, a consideración de algunos, hasta mediados de año para hablar ya de una estabilización del peso frente al dólar. ¿Coinciden con esto? ¿Se va a estar fluctuando todavía estos meses? Sí, porque, perdón, una extensión de tu pregunta. Sí, porque si ahora que nada más se amenazó, se movió tanto el peso, yo me imagino que una vez que esté en el poder, la cosa va a ser distinta. Bueno, nosotros en Frontera siempre el tipo de cambio es un tema, siempre, invariablemente, Trump o no Trump, ahora o en 10 años. Y el tipo de cambio obedece a dos cosas. Uno, a una serie de relaciones objetivas económicas, básicamente la diferencia entre el índice de inflación de Estados Unidos y el índice de inflación nuestro, al final del día, ¿no? Es mucho más complicado que eso, pero es. Sí. Pero además de criterios objetivos, también obedece a criterios irracionales, subjetivos, la especulación. Sí. Y como Trump lo que más genera es incertidumbre, la incertidumbre es el mayor enemigo de la estabilidad. Y en ese sentido, por eso estos movimientos, que cualquier cosa que dice este señor, y más cuando se refiere a México, pues entonces hay un reflejo del mercado, de la oferta y demanda, que incide negativamente sobre el tipo de cambio. Entonces, yo creo que si alguien te dice, oye, en 3 meses va a estar estabilizado, o en 6, la verdad, yo en lo personal no le creo, porque no podemos tener esa capacidad de leer el futuro. Nomás sí de reconocer que, bueno, todo indica que históricamente hemos tenido una devaluación del peso respecto al dólar, producto de estos elementos, y entonces tenemos que ver cómo le hacemos para acomodarnos a esa realidad. No podemos cambiarla, pero sí podemos tratar de trabajar alrededor de ella. Y en ese sentido, Tijuana históricamente pues ha tenido una habilidad hasta cierto punto de aprovechar su circunstancia geográfica y de reaccionar a esas cosas. Hay un factor adicional, que es la situación de las finanzas públicas. Que te lleva precisamente a la inflación. El déficit público te genera inflación. Ese déficit y en concreto deuda pública ya llegó a un nivel también que necesita corrección. Claro. Entonces es una sumatoria de todo esto, por eso es especialmente crudo el escenario. Yo creo que el momento climático de esta primera sacudida, porque van a ser creo que varias sacudidas, va a ser el 20 de enero y el 21, va a ser crítico, porque la parte especulativa va a generar un marco de incertidumbre muy grande. No va a haber cambios estructurales de inmediato, eso es imposible económicamente, pero sí. El factor incertidumbre va a crecer por 10, ¿no? Hay factores internos y factores externos. De los externos no podemos hacer nada, o poco, pero de los internos sí. Y en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano? Disminuir su gasto corriente,
disminuir las partidas multibillonarias, miles de millones de pesos, de los partidos políticos que reciben cada vez más recursos, disminuir los bonos, disminuir el gasto del Poder Legislativo, disminuir la burocracia excesiva, disminuir los diputados. Y claro, yo estoy a favor de quitar los plurinominales, de disminuir y racionalizar el gasto de la Cámara. Es decir, el gobierno nos pide que nos abrochemos el cinturón, porque tiene una serie de necesidades para que las finanzas no se nos desborden y las cosas se pongan peor. Pero no se y entonces autocorrige. tiene que haber corrección, pero ellos no están poniendo de su parte. ¿Y cómo es poner de su parte? Con estas cosas, por mencionar solo con algunas. el ejemplo. Pero aparte, con el ejemplo para ser congruentes, claro, y que entonces nosotros podamos decir, ahora jalamos, ¿no? Aparte, no estemos generando la reacción negativa hacia estas medidas que son insensibles y que son producto de ajeno al sentido común incluso y a la elemental lógica económica. Hay un adicional que no es solo la reducción de gasto, es la calidad de gasto y el destino del gasto. Que sea para inversión. Exactamente, no es lo mismo que vamos a reducir y les vamos a quitar sus iPhones y les vamos a quitar los bonos de sus bonos. A decir, vamos a hacer un ajuste en el gasto, pero vamos a hacer una ruta de inversión que genere dinámica económica. Yo hace rato decía que tenemos la necesidad de repensar el escenario de las relaciones económicas internacionales y de las relaciones o cómo nos relacionamos con el gran capital transnacional. Hay que repensarlo y rediseñar. Les damos todo, ¿no? Hasta terrenos y edificios y permisos y exenciones, creo que hasta un acueducto de agua y no sé cuánto, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que esos acuerdos finalmente tienen un impacto en empleo positivo, pero no generan una economía que multiplique. Entonces aquí el ejercicio de revisar quiere decir, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo o giramos hacia una calidad de gasto público y privado. Ojalá que esta amenaza se convierta en oportunidad, ¿no? Que nos obligue la situación. Creo que ese es el desafío más interesante. No de cómo negocio otra vez lo mismo, no. Sino es de cómo transformo los criterios, las prioridades, tanto de gasto público como de orientación del gasto privado nacional, que sea dirigido, yo lo dije en genérico, pero es una economía hacia la calidad de vida. Además de eso, entonces inversión, vivienda, servicios, salud integral, pero educación. no solo el gobierno federal. Por ejemplo, estamos viendo los temas del gobierno federal que son el gasto público, la deuda, el gasolinazo. No, es también el Estado. Le tienen que entrar el Estado y es el Estado en mayúsculas. Exactamente. Son las instituciones del Estado. Y en sus distintos poderes, ¿no? Claro. Aquí el Estado se ha endeudado, el Estado de Baja California, como nunca antes en muy poco tiempo. Hemos perdido competitividad. El Estado de Baja California tiene que también entrarle a disminuir el gasto. Tiene la deuda más alta de los municipios del país. Lo mismo el municipio. Sí. O sea, entonces no se pueden quedar nomás aquí milando como el chinito, ¿no? Perdón la expresión, pero tienen que cada quien hacer asumir su responsabilidad. Ahora, el gobierno mexicano no abonó un poco a esta incertidumbre con los cambios que hubo del secretario de Economía, con la renuncia de Carstens al Banco de México, o la anunciada renuncia. Bueno, no abonó todavía más incertidumbre, y la gente no se sintió apoyada por el pregunto. Yo creo que con las medidas que hemos visto sí ha generado más incertidumbre, y no solo eso, posiblemente la acción de Peña de invitar a Trump haya ayudado a que gane el señor, es decir, fue un factor a favor. Exactamente. Claro. Que haya sido suficientemente significativo, no lo sabremos, pero ciertamente pues no nos ayudó. Desde ese momento para acá y otros más, pues estamos, hasta ahorita yo creo que el balance no es favorable, por no decir que es negativo. Sin desconocer aciertos que sí tienen todos los gobiernos y todos los partidos. O sea, difícil de creer, hay gente decente y capaz en todos lados. Claro. Pero el saldo que estamos nosotros teniendo los ciudadanos es un saldo que es... Pero viendo el tamaño del escenario, esa sería la picata minuta, ¿eh? El tamaño es mucho más complejo. Si me permiten, podemos brincar un poco más afuera de nuestro escenario inmediato y, por ejemplo, este tipo de posicionamientos en partidos, en liderazgos, en gente, en cultura, está también en otros puntos del planeta. Sí, Reino Unido hace su Brexit, ¿no? Y todo el mundo peleado y en la raya la decisión, pero finalmente
reflejó un posicionamiento que es igualito, es de naturaleza económica y con relación a la migración internacional. Seguro, claro. Misma historia está pasando en Alemania, hay una gran tensión tremenda, misma historia parte de Italia, misma historia parte de Francia. Entonces son dinámicas que globales. Que varios economistas que están en la visión de la política internacional, así como hablamos de la globalización, estamos hablando ahora de una deglobalización. Ese es el concepto que se está utilizando. Entonces, ¿de qué escala es esta deglobalización? Todavía es difícil de prever, pero lo cierto es que está transitando. A eso me refiero con el cambio de época. Hay necesidad de otras reglas del juego. Y lo que es imperativo es que desde la perspectiva nacional tengas claridad de qué partes del juego se están moviendo y qué escenarios nuevos tienes que construir buscando las nuevas oportunidades. Ese punto creo que es el más crítico, visto desde la perspectiva mexicana y con el interés de más largo plazo. El tema no es si el señor Videgaray conoce al suegro de Trump, ese no es el tema. El tema es muchísimo más complejo y requiere la construcción de una estrategia nacional de desarrollo con otros componentes. No, porque de que se va a mover el arreglo internacional, se va a mover. Sí. Ahora, está ocurriendo de la peor manera. Sí, claro. De la peor manera. Por el más inapropiado personaje, impresentable en todos los aspectos, pero está ocurriendo. Entonces el desafío es cómo construyes un discurso, una visión y una estrategia que te permita reaccionar en el escenario en México y en Estados Unidos. Había que hacerlo, pero a lo mejor no así. Yo no encuentro que estemos fabricando esa visión. El ejemplo que pone Tonetú creo que es se puede presentar de que hay una tormenta, viene una tormenta y nosotros tenemos que fortalecer nuestra casa, ¿no? Y en ese sentido parece que estamos tarde, por lo menos, a hacer las acciones que se necesitan para salir adelante del embate que viene, ¿no? De los tiempos difíciles que vienen. Ahora, hay la intención. Está preguntando si hay tormenta. Así es, sí, claro. No llueve tanto. Es que ven la tormenta y no se arrodilla. No llueve tanto. Y no trincas, claro. ¿Existe esa intención o no? Que sería lo peligroso, lo preocupante en este caso. El aspecto preocupante es que en el discurso gubernamental federal y en el discurso gubernamental de los estados, incluso de los municipios y del Congreso, no estamos construyendo o viendo el tamaño del escenario que te obliga a darle vuelta al timón. La magnitud del desastre. No sé si llamarlo desastre, pero hay un giro, hay un cambio. Sí. Del cambio. Pero lo cierto es que está todo centrado en función de si el TLC o no el TLC. Es como si se nos rompe esta taza y quieres hacer otra vez la misma taza. ¿Por qué no aprovechas y construyes otro diseño? Entonces, algo se le va a pasar a esta taza, algo le va a ocurrir. Y estoy seguro, la discusión es de qué tamaño es el ajuste. O qué tan rápido. También. Rápido y el tamaño y todo esto. Pero bueno, sabes que esto está pasando y que va a pasar. No quieras reconstruir el mismo punto, porque reitero, es un asunto macro, es mundial. Busca alternativas. Entonces te tienes que mover a Asia, te tienes que redefinir en Europa y tienes que voltear a la reconstrucción de una economía con base en los recursos y capitales y sociedad nacional. Ya lo hicimos en los años 40, 50, todavía un pedacito de los 60. Tuvimos un periodo impresionante que se llamó de sustitución de importaciones, y porque justo el mercado internacional estaba complicadísimo por guerras y demás, pero hubo la oportunidad de construir una economía basada en tus recursos. Mexicali fue una buena experiencia con relación a toda la agroindustria de toda esa época. Se está construyendo al revés, no en función de quién viene y me da empleo, ¿no? Es cómo construyes nuevas empresas, nuevas iniciativas que te generen una ruta alternativa. Esa construcción de esa visión
y de los mecanismos y de los instrumentos, es la que veo que todavía no la veo. No la ves. No. Ahora, la cercanía física que tenemos con Estados Unidos por el comercio, ¿no es poderosa y es importante para los dos países? Sin duda. Tan fácil puede decir Estados Unidos, pues ya no me interesas cuando estamos, porque es muy bueno hablar de Asia y hablar de China pero las distancias también son, me parece, un obstáculo que se podrá sortear, pero de alguna manera... Es que en este caso es la cercanía, es decir, la interrelación, la interdependencia que existe, por ejemplo, entre San Diego y Tijuana, es evidente en lo comercial, en lo social, en lo educativo, en lo humano, en lo familiar, en todos los sentidos. Entonces yo creo que esta es la oportunidad para que el gobierno local y el gobierno estatal, que tienen esta cercanía física, pues en vez de construir muros, pues fortalezcamos y construyamos más puentes y que tengamos una relación mucho más fuerte como que la que hay ahorita con San Diego, que ha sido poco a poco en los años se ha mejorado esa relación. Antes estábamos, digamos, de espaldas, ¿no? Éramos vecinos, pero nos dábamos de espaldas. Ahora ya casi hay un poquito una situación en términos generales más de brazo con brazo, ¿no? Que la vamos a necesitar, y ellos también, para la tormenta que se avecina desde el punto de vista federal, ¿no? Ellos en San Diego se sienten tan lejos de Washington como nosotros en Tijuana de México. De la capital del ellos país. se sienten tan poco entendidos y abandonados como nosotros. Pues lo hemos visto que cuando la gente deja de cruzar a comprar porque el dólar sube, todos los negocios que están pegados a la línea y más adentro sufren horrores. Claro. Y dicho por la Cámara de Comercio de San Isidro, es un dolor, la lágrima. Sostenemos la Es la economía, interdependencia ¿no? que tenemos mutuamente. Ese es el ejemplo local, pero eso está ocurriendo en toda la estructura económica. Claro. Entonces, si mueves y sacudes la estructura económica, hay un problema. Ahorita el gran capital tiene la superventaja que nos pusimos de ganga, ¿no? Lo que pagan en pesos por el trabajo, yo creo que ni en China debemos tener ahorita un sueldo más bajo que en China. Claro. Pero es eso que nominalmente es una ventaja, creo que es la peor ventaja que podemos tener, pero que es una ventaja, debiera generar otras dinámicas de no hemos empleo pasado, al digamos, revés. de esa situación tan primaria, ¿no? Esa ha sido la la asignatura oferta pendiente que ha tenido la frontera y la maquila y ese tipo de cosas. Es lo que vendemos es locación y trabajo barato de calidad. Entonces, y ahorita estamos locación extraordinaria, trabajo de calidad extraordinaria y ahora más baratos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Pero hay que modificar. Yo creo que también, José, ante esta circunstancia donde yo, si me veo y nos escuchamos, ay, caray, pues qué difícil va a estar la cosa. Yo creo que lo peor que podemos hacer es perder el ánimo, perder la esperanza, perder la paciencia. Eso yo creo que sería muy, muy grave, ¿no? Yo me imagino una ciudad como Tijuana pujante, llena de oportunidades, llena de retos, que no estamos atendiendo, ¿no? Claro, tiene muchos problemas y complejidades, ¿no? Pero yo me la imagino en 10, 15, 20 años con un crecimiento, con una pujanza, que la única cosa es cómo lo hacemos para que ese crecimiento llegue al mayor número de personas en mayor beneficio social, ¿no? Ese es el reto que tenemos, pero oportunidades las tenemos. La cosa es identificarlas en medio de este entorno tan adverso. Creo que subrayas algo súper importante, o sea, sí vienen sacudidas, sin duda, pero también vienen oportunidades y a veces es muy difícil encontrarlas y a veces es muy difícil reconocerlas. Yo insistiría en que aquí, a pesar de esto, sí hay estos caminos, estas opciones, y hay que construir los liderazgos que visualicen esas oportunidades a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Y creo que va a ocurrir por necesidad, pero más nos vale que ocurra por imaginación, por construcción, por haber anticipado la visual. Con planeación. Con planeación. A la industria maquiladora en particular, ¿le puede afectar más seriamente que a otro giro en México, en las medidas del TLC o las trabas o la revisión? Nominalmente estarían en la lista en la zona de alto riesgo, nominalmente. Eso. Pero también hay que subrayar, o sea, el TLC es un acuerdo internacional, sujeto también a marcos internacionales, sujeto a procesos institucionales nacionales distintos. No es tampoco de que ya se me ocurrió subir el arancel, no se puede. O sea, hay una
conjunto de instrumentos jurídicos que bueno, en última instancia pudiera ocurrir lo del viejo oeste, ¿no? Pues no me importa ni se acabó. El país imperial declara y decreta que su firma no importa, ¿no? Pero ya ahora tiene otra firma. Eso sería el extremo de los extremos. Claro. Pero con el señor Trump cabe eso. Pero el punto no estoy imaginando que eso llegue. Lo único que estoy subrayando es que el hecho de decir te voy a poner un impuesto no es de que se le antojó. Claro. ¿No? Tampoco es una decisión no revisable por tribunales y por instancias internacionales de comercio. Claro. Tampoco es algo que se decrete así por el poder de mi firma. Entonces el proceso es complejo. No obstante, la maquiladora y toda la industria articulada al TLC, en particular el sector automotriz, por ejemplo, que es lo que estamos viendo, están en esa línea verbal de amenaza. Sí. Hablando de amenazas, yo creo que una de las situaciones que trae Trump a la mesa es que tiene una visión nacionalista, digamos, de aislamiento económico de Estados Unidos. Pero lo que está queriendo compensar con un endurecimiento en las relaciones, digamos, paramilitares o militares o bélicas. Es decir, ya dijo también, vamos a desarrollar mayor armamento nuclear. Entonces, tradicionalmente las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos, han ejercido su influencia a través no solo de su poderío militar, sino en mayor parte de su poderío económico. Y entonces, si ese poderío económico se encoge para beneficio de los otros actores internacionales que se están frotando las manos, es decir, si Estados Unidos se quiere meter y no salir al mundo, perfecto, esos espacios, esos vacíos los va a ocupar China, los va a ocupar otros países asiáticos, Rusia, lo que tú quieras, que dicen perfecto. Ya se apuntó China. Por supuesto, pero Trump ahora saca esta carta y entonces yo creo que uno de los grandes perdedores o de los más amenazados es la paz mundial, entre otros actores o temas, ¿no? Sí. Ese también nos pone en una situación pues de preocupación. ¿Qué tan difícil es enfocarnos más al comercio con Europa, con China, intensificarlo? Sí, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿O por qué no siempre estuvimos tan atados a Estados Unidos? ¿Sí es tan sencillo? No es tan sencillo. Lo cierto es que el mercado estadounidense es el más grande. Claro, o sea, con todo el crecimiento de China, es el gran consumidor del planeta. Sí. Entonces, tanto China como Japón, como Corea del Sur, como México, como todo el mundo está articulada alrededor de esa economía. Lo que puede ocurrir con esto de la deglobalización, y si Trump realmente se mete ahí, es que ese arreglo se modifique. Por ejemplo, ahora el acuerdo transpacífico, en el que México está, ya lo firmó el gobierno federal y falta la ratificación del Senado, mismo Estados Unidos, pero dice Trump ahora, no, pues ya no, ese acuerdo ya no vale. Era la puerta para el mercado hacia Asia y demás. Claro. México tiene dos opciones. Una, pues está bien, no te metas, no hay bronca. Y nos acordamos y nos arreglamos en ese mercado, al que por cierto China no estaba muy interesada, a pesar de que era su territorio, pero ahora ya dijo, por supuesto, sin duda. Y el gobierno mexicano tiene una señal. Por ejemplo, alguien del Senado dijo, pues creo que ya no lo vamos a ratificar hasta que no veamos qué onda con el TLC. O sea, hay un juego, de visiones y de actitudes y de alternativas. Pero si esta deglobalización sigue caminando, casi por razones de fuerzas económicas, va a haber giros. Y si la economía de Estados Unidos se encoge y deja de ser el foco del eje mundial, que es lo que tampoco entiendo por qué están avanzando hacia allá, en esa actitud, si deja de ser ese foco, va a haber un reacomodo económico mundial de gran escala. Y ahí es donde China creo que va a estar encantada de la vida. Aprovechando la oportunidad. Y efectivamente lo que dices, no tiene lógica esta idea de Trump, porque el grueso de las exportaciones que enviamos a Estados Unidos tienen contenido norteamericano. Sin duda. Es decir, hay ciertos productos que pasan varias veces las aduanas hasta que terminar en un producto final.
Y entonces Sí. eso le generaría también mayores costos, o sea, digamos, duplicidad de costos y que le quitaría competitividad a la economía norteamericana. Porque hasta ahora el músculo del dólar sigue muy poderoso, digo, en todo el mundo. Es que es la moneda mundial más fuerte y entonces ante la incertidumbre que campea en el mundo, los capitales buscan refugiarse en monedas que tengan relativamente mayor solidez que las otras. O sea, el dólar se está fortaleciendo no solo respecto al peso, sino a muchas otras monedas más en el resto del mundo. Sí, claro. Pues si le parece ya la reflexión final, señor Chicone, porque se nos Usted está manda en terminando el tiempo. Doctor, ¿cómo debemos de sentirnos? Porque el temor pues es una emoción natural, pero no abona mucho en este caso. Primero hay que ser conscientes que sí hay en ruta sacudidas. Sí las hay, en los campos que ya vimos. Segundo, que son sacudidas que viendo el mapa más grande, sí es un cambio de época, en muchos sentidos, de las relaciones México-Estados Unidos, de las relaciones de México con el mundo. Y tercero, que dentro de esas sacudidas y dentro de esos costos y dentro de lo grave de lo que está pasando, devaluación, gasolina, contracción económica, también hay oportunidades. Entonces, la construcción de esas oportunidades, ojalá las veamos localizadas. Esto es, dentro de todo esto, ¿cuáles son nuestras oportunidades? ¿No? Retomo lo que señala Gastón. A nivel local, Tijuana, San Diego, a nivel Mexicali, la región, ¿cuáles son nuestras oportunidades? Y construir la ruta. A mí me parece que lo más sano es, vámonos a una economía de baja intensidad tecnológica, que es la economía de la calidad de vida. Claro. Vámonos sobre eso. Claro. Vivienda, servicios, construcción, vámonos sobre eso, que es además la más nacionalmente sustentable. Claro. Y eso implica pues un ajuste también del gasto público. Interesante. Pues yo diría que quienes nos escuchan o nos ven en casa, que arreglar nuestra casa, es decir, como país, la corrupción campea, la falta de resultados, gobiernos obesos. ¿Qué nos toca hacer los ciudadanos? No ser parte de eso y exigir nuestros derechos a partir de cumplir con nuestras obligaciones. Que eso nos da más autoridad. Desde casa. Así es, ante los gobiernos. Por decir algo muy simple, ¿no? Las redes sociales. Dedicamos tiempo en las redes sociales y hablamos y nos opinamos entre nosotros. ¿Por qué no dirigimos parte de ese tiempo a hablar y a opinar de manera respetuosa pero firme a quienes nos gobiernan, a los presidentes de los partidos, a los legisladores, al gobernador, al presidente municipal, a quienes sean? Y decirles nuestra opinión y nuestras ideas y nuestras propuestas, ¿no? Que nos hagan caso o no nos hagan caso, pues quién sabe, algunos de ellos ni siquiera leen su Facebook, por decir algo, el caso del Facebook, ¿no? Pero nosotros no debemos dejar de hacer porque otros lo dejan de hacer. Si ellos no lo hacen, es asunto de ellos. Nosotros estamos más obligados a ser ciudadanos y a no hacerle a los demás lo que también no nos gusta a nosotros, ¿no? No pedirle a otro lo que no estás dispuesto a dar. Y yo creo que es un momento y una oportunidad de que cambiemos la manera que se gobierna, de que tengamos mejores gobiernos, producto de que tener una circunstancia que nos está obligando a que tengan que hacer las cosas que tienen que hacer y hacerlas bien. Es difícil, pero bueno, pues ¿quién dijo que era fácil estos retos, no? Algo positivo debe resultar de toda esta yo soy optimista, yo soy convencido, optimista de que tenemos lo necesario para salir adelante. Más falta que nos apliquemos. Está bien, es un buen punto y yo creo que para cerrar también nunca calza también aquella frase de retos y oportunidades. Ahora sí, que son verdaderos retos los que tenemos enfrente, pero también alimentados por oportunidades y, como señalas, Tonatiuh, buscando buscándole formas a esta situación coyuntural que nos va a apretar. El cisma es inevitable, ahora hay que ver de dónde nos agarramos bien o nos reafirmamos para salir adelante. Es correcto. Un plan de contingencias. Un placer de veras tenerlos hoy. Al contrario, José, gracias. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tonatiuh Guillén López y Gastón Luquen Garza. Gracias por haber estado con nosotros. Excelente año. Bueno, señor Chicone, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Sobre la Mesa. Lo esperamos en una próxima edición. Hasta la próxima.